Vamos a ver ahora una aplicación de portafolio de optimización de carácter estocástica. Vamos a considerar en este caso 260 cotizaciones semanales de 5 activos. Todos son de rubro tecnológico y vamos a utilizar el Crystal Ball para poder generar un escenario de optimización, de minimización del riesgo y por otro lado de optimización de la relación riesgo-rentabilidad. Bueno, básicamente lo que tenemos en este cuadro es la base de datos, que podemos apreciar. Simplemente selecciono la base de datos completa y en el Crystal Ball, que es un add-in de Excel, lo que tendríamos que hacer es aplicar la opción que dice ajuste por lote. Ajuste por lotes es la mecánica que utiliza el programa para asignar las distribuciones de probabilidad a cada una de las variables, considerando el tipo de variable y los datos que le estamos presentando. En este sentido, puede que a ustedes les aparezca un mensaje de bienvenida, que sería este de acá. Directamente a mí me aparece ya el análisis de la base de datos. El software, la verdad, que tiene una excelente capacidad de reconocer lo que es título y lo que es etiqueta de las bases de datos, por lo cual fíjense que en color celeste nos plantea lo que el software ha identificado como títulos en la primera fila y como etiquetas en la primera columna. Lo interesante, en la parte de abajo ustedes pueden revisar que dice serie de datos 5 filas 260. Entonces ahí estamos viendo son 5 activos y los 260 datos. Le vamos a dar siguiente y esta parte es bastante importante. ¿En qué sentido? Yo pudiese asignarle o decirle al software qué tipos de distribuciones de probabilidad quiero trabajar. En este caso son todas variables continuas, como podemos apreciar, ¿sí? Son todas variables continuas. Sin embargo, si lo dejamos en selección automática, el programa evidentemente también lo va a notar y no va a trabajar con ninguna distribución de probabilidad que sea discreta. Ahora, esto es importante cuando uno selecciona el método. Si es que la data fuera discreta, automáticamente nos va a utilizar el método chi cuadrado. Sin embargo, como esta data es continua, tenemos dos opciones: o el algoritmo de Kolmogorov-Smirnov o el de Anderson-Darling. El programa, si yo lo dejo en selección automática, va a trabajar con el algoritmo de Anderson-Darling, que funciona bastante bien cuando presumo que las variables son simétricas. En este caso, como estamos hablando de rendimientos a lo largo del tiempo, tomaremos esa presunción. De todas formas, si ustedes lo dejan en selección automática, el programa se va a encargar de identificar directamente el método. Vamos a darle siguiente. El único cambio que aquí yo sugiero hacer son dos cosas. El primero es no trabajar en un nuevo libro, sino trabajar en el libro actual, para que no estemos generando más archivos de Excel complementarios. Y por otro lado, las correlaciones. Las correlaciones siempre debemos tenerlas activas, porque al final de cuentas, como decía David Bose en su libro Risk Analyze, él decía: las correlaciones aportan el grado de realidad al modelo. Es decir, gracias a las correlaciones podremos evitar escenarios que no sean físicamente probables. Y finalmente, hasta aquí uno ya podría correr el análisis, pero finalmente lo que se tiene son informes. Me gustaría conversar un poco estos informes, así que voy a tiquearlos. Esto, insisto, no es necesario en una rutina de trabajo normal, pero sí me gustaría presentar un poco qué es lo que el programa es capaz de entregar. Simplemente le damos ejecutar. Me da el software una advertencia de que hay algunas instrucciones que no se adecúan, lo cual era normal porque estamos hablando de que las distribuciones discretas no pueden adecuarse. Le damos a aceptar. Y fíjense que me crea 3 hojas nuevas.
suposiciones, ajuste por lotes, informe de suposiciones, informe de bondad de ajuste. Empecemos con informe de bondad de ajuste. En esta parte lo único que me está diciendo es, por ejemplo, la rentabilidad de Meta tiene un ranking de distribuciones posibles de probabilidad y el programa en estas tablas me las ordena desde la mejor opción, que es la curva logística, hasta la peor opción, que en este caso es una distribución uniforme. Fíjense que marca también en un color gris el estadístico AD, que es Anderson-Darling. Me está diciendo con eso que utilizó ese método para ajustar la distribución de probabilidades, y obviamente con todo ello me está dando las opciones con las que se trabajó o que se barajaron a la hora de hacer el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el top 3 de Meta, rentabilidad Meta, sería la distribución logística, T-Student y la curva normal, todas simétricas. Aparte de darme esta prueba, me muestra también las de Kolmogorov-Smirnov, que no las está empleando, y la de Chi cuadrado, que en este caso lo charlamos, que no aplica. Finalmente, lo que nos entrega acá son los parámetros con los que nosotros pudiésemos generar las simulaciones o distribuciones de probabilidad. Evidentemente, cada una de las distribuciones de probabilidad tiene sus propios datos de input, sus propios datos de entrada. En el caso de una distribución logística es un parámetro de la media y otro para lo que es la escala. Bien, si revisamos, tenemos los 5 activos y en todos nos está apareciendo, por ejemplo aquí en Google, la mejor curva es logística, en Amazon lo propio, en Apple lo propio y en Microsoft también. Entonces en este caso me está diciendo que la rentabilidad de estas 5 empresas vinculadas al sector tecnológico, analizando sus datos semanales durante 5 años, me generan distribuciones logísticas, lo cual es algo interesante de evaluar. Para eso podemos pasar al informe de suposiciones, donde vemos que sí, efectivamente son curvas totalmente simétricas. La diferencia de esta curva con una normal es que estamos hablando de colas pesadas. ¿Qué significa colas pesadas? Básicamente que tenemos un coeficiente de kurtosis positivo, que tenemos presencia o probabilidades en los extremos, y siendo prácticos, más o menos la diferencia es que el rango efectivo de una curva normal es más o menos 3 veces la desviación estándar del promedio, y en el caso de una curva logística es más o menos 5 veces la desviación estándar del promedio. O sea, acá tenemos, por ejemplo, la rentabilidad de Apple, sus estadígrafos, ¿sí? Ahí está el rango completo, por ejemplo, de menos infinito a más infinito, sus percentiles, ¿sí? Para poder analizar un poco este análisis, y la parte importante que me interesaba, las correlaciones. Y así sucesivamente tenemos los demás activos, ¿no? Aquí está Amazon, Google, Meta y Microsoft. ¿Okay? Entonces todas las curvas tienen más o menos la misma configuración, la misma gráfica. Finalmente, el cuadro que realmente es el que nos ayuda a poder trabajar es el de suposiciones de ajuste por lote. Fíjense que en este caso ya aparecen celdas pintadas en color verde intenso. Yo lo que voy a hacer acá es colocar simplemente el tipo de formato que me interesa, que es que esto se vea como porcentaje, que son rentabilidades. Entonces ahí tengo los niveles de rentabilidad promedio de cada uno de estos activos. Promedio de rentabilidad de Meta, 0.18% semanal, Google 0.31% semanal, Amazon 0.18% semanal, Apple 0.62% semanal y Microsoft 0.48%. Bien. Otro detalle importante que no es menor, también en esta parte, si ustedes revisan, permítanme que vamos a ver un poco más grande. Si ustedes revisan, acá tenemos los ajustes que nos indica el tipo de distribución. En todos los casos ha marcado logística. Tenemos el test de Anderson-Darling con su
valor P o P-value, y en la parte de abajo lo que tenemos son correlaciones. ¿Ok? Entonces acá yo voy a ponerlo igual en un mejor formato. Ahí está. Y lo voy a tratar de representar con un mapa de calor para que sea más visual y más simple encontrar las correlaciones. Perfecto. Entonces, en este análisis, como podemos revisar, lo que estamos viendo es que las correlaciones más altas, que son estas que aparecen en color verde, son las de Microsoft con Google, Amazon y Apple. ¿Sí? Mientras que la correlación más baja, que es esta que está pintada en color rojo, es la correlación entre Meta y Apple. ¿Sí? Pero acá lo interesante es que si uno revisa el signo de las correlaciones, todas las correlaciones son positivas. Entonces no estamos frente al mejor escenario para poder plantear lo que sería una optimización de riesgo, ya que todos los activos, al formar parte del mismo mercado, podrían estarnos llevando a un escenario un poquito más complejo. ¿Okay? Entonces este sería el primer gran paso que necesitamos para poder trabajar con un portafolio, que es la caracterización de las variables de input respetando los niveles de correlación. Ahora, ¿cómo podemos verificar que se han respetado los niveles de correlación? Un tema de revisión, simplemente yo podría posicionarme sobre la rentabilidad de Meta. En Crystal Ball voy al primer botón, que es definir supuestos, definir su posición, y fíjense que siempre este botón está partido en dos partes, en dos elementos. Voy a darle clic a la parte de arriba, que es el gráfico, y ahí se activa el menú de Crystal Ball que me muestra a la curva de la que estamos conversando. Ok, fantástico, pero lo que estábamos charlando es las correlaciones. Si ustedes se van a el botoncito que dice correlacionar, nos da una advertencia que los datos que nos va a exponer son meramente ilustrativos, ¿sí? Que no los tomemos como datos ni históricos ni reales, y tampoco simulados, son simplemente ilustrativos. Le vamos a dar a aceptar. Entonces fíjense por favor, acá lo que tenemos es la rentabilidad de Meta versus Apple, Meta versus Amazon, Meta versus Google y Meta versus Microsoft. En todos los casos la correlación es positiva, ¿no? También eso se ratifica cuando vemos esa línea de tendencia que se forma entre las dos distribuciones, ¿no? Okay. Ahora, detalles importantes, ¿no? Si ustedes cambian la correlación, igual esta línea cambia, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Y otro detalle también importante, aparece una línea porque ambas distribuciones de probabilidad son iguales, ¿no? Ambas variables tienen a la distribución logística como caracterizador de su comportamiento. Si fueran diferentes, esto no sería una línea, sería una curva, pero en términos generales la tendencia igual sería la misma. Voy a descartar los cambios y le voy a dar a aceptar. ¿Okay? Entonces lo que acabamos de hacer es poder aterrizar un poco qué es lo que hicimos, cómo estamos caracterizando, y ahora lo que nos interesa es cómo podemos construir nuestros portafolios para optimizar dentro de la dinámica de riesgo. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es poder aterrizar estos 5 elementos, estos 5 valores con lo que sería una métrica de portafolio. Yo lo que voy a optar acá para ganar un poquito de espacio y no perder visibilidad es recortar un poquito el esquema de las correlaciones que no forman una parte activa de los cálculos, y aquí vamos a charlar un poco de cómo construir el portafolio. Primero que nada necesitamos la ponderación, que de la forma en la que lo estamos planteando, de la forma en la que lo estamos viendo, podríamos hablar de un portafolio equitativo como arranque, es decir, 20% para todos los casos. Otro elemento que es importante es la suma de las ponderaciones
que esto debería ser simplemente la suma de todo esto, y tiene que sumar, ya sabemos, 100%. Finalmente, bajo esta lógica y con este sentido, tenemos que tratar de resumir lo que vendría a ser el portafolio. ¿Y cómo lo conseguimos? Recordemos que el portafolio es una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal de activos. En este caso estaríamos diciendo cada peso habría que multiplicarlo por su rentabilidad y de esa forma irlo sumando. Ya sabemos que esto lo podemos manejar con la función suma producto, de las ponderaciones y de las rentabilidades. Perfecto. Entonces, de esta manera estamos construyendo un indicador, una métrica que es capaz de resumir a los 5 activos combinados, cada uno en un aporte del 20%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a Crystal Ball dos cosas. La primera, y me parece que la más sencilla, sería decirle a Crystal Ball que tenemos que identificar a esta celda como nuestro objetivo de análisis. Y para eso necesitamos ir a definir previsión. Simplemente acá me va a preguntar el nombre del activo y no tengo nada más que cargarle, así que le vamos a dar a aceptar. Entonces fíjense que así como las celdas de input quedan marcadas de ese color verde intenso, ¿sí? Estos son las variables o input. Este de acá vendría a ser el indicador o output. Bien, entonces ya sé cuáles son las variables de entrada, ya sé cuál es la variable de salida sobre la cual vamos a analizar, pero me falta todavía algo, y es sobre qué variables podemos tomar decisiones. Y la verdad es que nosotros en un portafolio sobre lo único que podemos tomar decisiones es sobre los porcentajes de inversión que vamos a destinar a cada uno de los activos. En ese sentido, las variables de decisión van a ser justamente las ponderaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos para que Crystal Ball entienda que estas son variables que me permiten generar una optimización? Simplemente nos vamos a definir decisión. Ok, fíjense, me posicioné, voy de nuevo, me posicioné sobre la ponderación, el botoncito definir decisión, que es el segundo botón que aparece en el menú. El nombre, aquí sí esto es importante, en el nombre voy a vincular el nombre al activo, le voy a quitar los signos de peso a la celda para que quede liberada. Ok, entonces debería ser igual B1, le dan clic a eso y fíjense que para identificar de forma más visual que esta celda, que este campo ha sido vinculado al libro Excel, Crystal Ball nos muestra este dato con un fondo de un color distinto, un fondo crema, y las letras se ven de color azul. Bueno, ahora me pregunta cuáles son los límites que puede tomar cada uno de estos valores de las ponderaciones. La verdad es que el límite más bajo es 0, esto ya lo conocemos porque hay el principio de no ventas al descubierto, ¿no? O sea, esta es una de las restricciones de los portafolios de Markowitz. Y el techo, desde el punto de vista teórico, yo pudiese llegar a invertir hasta el 100% del activo para tener un mejor resultado, un mejor performance, ¿no? Ya hemos conversado también esto, que en la realidad las políticas de cada fondo de inversión pueden variar esto y poner un techo, no sé, de 30%, o definir alguna regla combinada, como decir entre 3 activos tecnológicos no pueden sumar más de 60%. Entonces, hay políticas en la práctica que van a afectar esto. Pero como estamos replicando un modelo teórico, podemos partir de esta dinámica que son los límites funcionales del portafolio, 0 y 100%.
Lo siguiente es indicar si la variable es continua o discreta. Evidentemente estamos hablando de una ponderación, entonces tiene que ser una variable continua. Una variable discreta, recordemos, son aquellos que son números naturales, ¿sí? Son números para conteo. Entonces en este caso no es la situación, lo vamos a dejar como una variable continua y le damos a aceptar. Fíjense por favor que ahora ya tenemos celdas pintadas en ese color verde intenso, una celda pintada en ese color celeste muy llamativo, y ahora aparece una celda pintada en color amarillo. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para replicar lo que hemos hecho a estos cuatro activos? La solución práctica sería copiar-pegar, pero no podemos copiar-pegar, y ya lo hemos conversado en anteriores oportunidades, con las teclas control C, control V. Si hacemos eso, lo más que vamos a copiar quizás sea el valor de la celda y el color, pero no las propiedades de Crystal Ball. Entonces lo que necesitamos nosotros es utilizar el botoncito de Crystal Ball que dice copiar, y sobre esta dinámica seleccionamos esos cuatro activos y le damos pegar. Entonces fíjense, ahora ya tenemos el modelo completo donde tenemos las 5 variables de input, las 5 variables de decisión y el portafolio como indicador global. Ahora, obviamente, y esto es importante, recordemos de que para poder optimizar esto tenemos que identificar qué queremos hacer con el portafolio y qué restricciones vamos a tener. El portafolio más clásico que podemos citar es la minimización de riesgo, que es el portafolio GMB de Markowitz, y eso lo vamos a plantear ahora utilizando la opción de OpQuest. ¿Sí? Entonces en Crystal Ball ustedes buscan la opción OpQuest. Igual que el caso anterior, les va a dar la bienvenida. En mi caso no me deja ni siquiera verlo, pero el primer elemento que les pide es cuál es el objetivo. Ustedes le dan clic en agregar objetivo y fíjense por favor que automáticamente nos va a mostrar maximizar la media del portafolio. Acá lo interesante es que ustedes, si le dan clic en maximizar, tienen todas las opciones de análisis, ¿no? Tenemos maximizar, minimizar y llegar a un punto objetivo. En este caso yo le voy a dar minimizar, porque queremos minimizar el proxy de riesgo, que es la desviación estándar del portafolio. Minimizar no la media, sino la desviación estándar del portafolio. Ahora, antes de avanzar, fíjense por favor también esto, la apertura que tenemos en torno a las opciones de estadígrafos para optimizar realmente está interesante. Vamos a darle siguiente. En esta parte, variables de decisión, lo único que está haciendo el programa es decirme, tengo 5 variables de decisión identificadas, su límite más bajo es 0, el valor que tiene ahora es 20% y su límite superior es 100%. El tipo de variable es continua y ninguna está congelada. O sea, ¿qué significa congelada? Que dentro de la dinámica todas pueden cambiar en la lógica de combinación. Le vamos a dar siguiente. Y acá tenemos que cargar restricciones. Recordemos cuáles eran las restricciones de un portafolio en su versión más básica. No aceptamos ventas al descubierto, es decir, todas las ponderaciones deben ser positivas. Y la segunda condicionante son lo que es el elemento que llamamos la saciedad de los recursos, es decir, que la suma de las ponderaciones siempre sea 100%. Ahora, si revisamos conceptualmente esto, nuestra primera restricción, que era no aceptar ventas al descubierto, ya está implícitamente cubierta dentro de las ponderaciones que pueden variar entre 0 y 100%. Por otro lado, la suma de las ponderaciones tiene que ser igual a 100. Esa restricción es la que tenemos que agregar acá. Entonces le voy a dar a agregar restricción. Voy a vincular esto, fíjense por favor, lo voy a vincular a esta celdita y le voy a pedir que esa celda sea igual, exactamente igual a 100%.
Ahora, ¿le podemos agregar un comentario? Sí. ¿A qué me refiero con eso? Al título de la restricción. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a anotar saciedad de recursos. Le damos a aceptar y ahí tienen saciedad de recursos. Bien, le damos siguiente. Acá tengo las opciones. Acá tenemos las opciones. Vamos a ejecutar 1000 simulaciones y yo ya lo tengo seteado, 1000 simulaciones y 1000 iteraciones o 1000 pruebas. Entonces, en pocas palabras, vamos a generar 1.000.000 de datos para generar una optimización de esta naturaleza. El tipo de optimización tiene que estar en la parte que dice con simulación, si no estaríamos hablando prácticamente de un solver. Entonces, la idea es que generemos la simulación, le vamos a dar ejecutar y esperemos que pueda encontrar las soluciones de forma lo más rápido posible. Nos da una pequeña advertencia que nos indica que va a utilizar una secuencia de números, la misma secuencia de números aleatorios, no hay problema. Y fíjense, por favor, me genera a este lado el portafolio y a este otro lado el gráfico que va evolucionando esta línea verde. Esta es la desviación estándar. Y en la parte de abajo del eje tenemos la cantidad de simulaciones que se van haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? El software está combinando alternativas, combinando opciones para tratar de que este puntito sea lo más bajo posible. Ese puntito nos marca la mejor solución encontrada. Por ejemplo, en este momento la mejor solución encontrada se encontró entre la simulación 550 y 600. ¿Ok? Perfecto. Terminó de simular, terminó de optimizar. Fíjense en la parte de abajo tenemos acá minimizar la desviación estándar, ya lo tenemos acá 331. Requisitos, saciedad de recursos, prácticamente se ha cumplido, .99999 igual a 1, y las variables de decisión que eran los montos de inversión en cada activo. En este caso tengo 17% en Apple, 0% en Amazon, 38% en Google, 0% en Meta y 46% en Microsoft. Entonces, de esta forma es que nosotros ya tenemos la solución del portafolio y sobre eso podemos realizar análisis de riesgo. Por ejemplo, acá tengo el portafolio completo. Yo podría preguntarme cuál es la chance, por ejemplo, de que la rentabilidad sea mayor a cero. Entonces, con este portafolio, la chance de que la rentabilidad sea mayor a cero es de 56.14%. Ahora, para exponer esto en forma de reporte, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro Crystal Ball y crear un informe. En este caso sería el informe de OpQuest. Siempre es bueno no hacerlo de forma directa porque a veces me crea un libro nuevo. Yo sugiero siempre primero darle una mirada desde preferencias de informe. Una vez vea que el informe se marcó, que es el de OpQuest, en opciones siempre revisar de que esté el libro actual. ¿Sí? Vuelvo a insistir para evitarnos que se generen nuevos libros de Excel y tener que estar guardando más de un archivo. En este caso le voy a dar a aceptar y se me crea una nueva hoja en el libro Excel y en esa hoja lo que tenemos son las soluciones de la optimización, ¿no? Entonces nos marca el tiempo, la hora, la cantidad de variables, la cantidad de correlaciones, nos dice en cuánto tiempo llegó a evaluar las 1000 soluciones, la desviación estándar bajó de 3.52% a 3.31%, mejoró un 6,18%. Acá están las soluciones, aquí está la combinación del portafolio, así que incluso yo pudiésemos tener un pequeño gráfico acá de rectángulos para representar la solución. ¿Okay?
y en base a ello obviamente ya podemos pulir o conversar los distintos tipos de análisis que tenemos en el portafolio. Entonces aquí está la combinación. El mayor peso está en Microsoft, el segundo peso está en Google y el tercero está en Apple. Finalmente, lo que tenemos acá es el gráfico que estábamos viendo y todas sus estadísticas, ¿no? O sea, la parte de estadística descriptiva, tendencia central, dispersión y forma, y toda la parte de los indicadores de posición que vendrían a ser nuestros percentiles. Y esto, señores, es la construcción de un portafolio de minimización de riesgo clásico bajo la lógica o preceptos de Markowitz. Ahora, en este mismo sentido, sobre esta misma dinámica, ¿cómo podemos hacer una aproximación al portafolio de Sharpe? Para hablar del portafolio de Sharpe, recordemos que la lógica del portafolio de Sharpe es maximizar la relación rentabilidad versus riesgo. Un cociente, en este caso sería la media dividido la desviación. Sin embargo, ese indicador no lo tenemos. Pero hay una alternativa que me gustaría conversar. Yo voy a volver a Crystal Ball, voy a restablecer, voy a reiniciar todo el proceso de simulación y voy a volver al OpQuest. Entonces el OpQuest yo le voy a pedir, fíjense por favor, no tengo ahí un ratio de Sharpe entre las opciones. ¿Sí? El ratio de Sharpe sería la media dividido la desviación. Pero sí tenemos un indicador que es la desviación dividida la media. Es decir, el coeficiente de variación. Entonces, como yo no puedo maximizar la relación media-desviación, lo que sí puedo hacer es minimizar la relación desviación-media. Y con eso, simplemente con ese cambio, ya podemos nosotros ejecutar nuestro portafolio y ver cómo optimizar justamente esa dinámica del ratio de Sharpe. Bien, fíjense que ya encontró una caída bastante fuerte, ¿sí? Estábamos por acá en el orden de 12, ahora estamos por 6.65 y como pueden ver sigue buscando una mejor solución dentro de las 1000 simulaciones. Es decir, insisto, estamos generando 1.000.000 de datos de forma aleatoria y con eso estamos tratando de plantear una solución. Y la encontró, fíjense. Y la solución es 81% en Apple y 19% en Microsoft. Y nada de inversión en los otros tres activos. La chance de tener acá una rentabilidad positiva sería de 57, casi 58%. Voy a pedir finalmente un informe sobre esto. Como ya me aseguré de que me está generando los informes en este libro, directamente lo puedo pedir acá, informe de OpQuest. Y ya lo tenemos. Entonces aquí está, el coeficiente de variación pasó de 1187,49% a 6600, perdón, a 6664,77%, un cambio de 44%, es una gran mejoría. Y aquí está la combinación de activos, ¿no? Que en este caso, a ver, lo voy a tratar de representar ya no con un gráfico de rectángulo, sino con una pequeña torta, ¿sí? Entonces, como les digo, estamos frente a una situación bastante interesante, porque con el mismo modelo, con la misma data, podemos ser capaces de trabajar tanto con el portafolio Markowitz como con el portafolio de Sharpe. Acá tenemos igual los estadígrafos sobre la gráfica y sobre esto estamos generando nuestros análisis. Entonces, esta sería la visualización para poder aterrizar y entender a un elemento como lo es
la teoría de portafolios con una visualización estocástica.